A la mañana siguiente Simpson salió antes del desayuno, y regresó con señales evidentes en sus botas de haber caminado por la húmeda hierba, y un aire de fatiga y preocupación que no decía mucho a favor de la noche que había pasado. Después del desayuno se recuperó un poco y visitó a sus pacientes, ya que Bagley continuaba enfermo. Le acompañé a la estación, pues quería saber su opinión acerca del estado del chiquillo. Evoluciona favorablemente, dijo, por ahora no hay complicaciones. Pero tenga en cuenta que el chico no está para que juguemos con su salud, Mortimer. No le cuente ni una palabra de lo que sucedió anoche. Entonces me sentí obligado a relatarle mi última entrevista con Roland, y la inaudita petición que me había hecho. Aunque intentó sonreír, pude comprobar que esta información le dejó sumamente desconcertado. Entonces tendremos que ser perjuros, dijo, y jurar que usted lo exorcizó, pero el doctor era un hombre demasiado bondadoso para quedarse satisfecho con aquello. La situación es condenadamente delicada para usted, Mortimer. Me gustaría reír, pero no puedo. Espero, por su bien, encontrar una salida a este embrollo. A propósito, añadió en voz baja, ¿se fijó usted en el enebro que había a mi izquierda? Había uno a la derecha de la puerta. Ya noté anoche que cometía usted el mismo error. Error. Gritó, alzando el cuello de su abrigo, como si tuviera frío. Después lanzó una risita baja y extraña. No había ningún enebro allí esta mañana, ni a la izquierda ni a la derecha. Vaya usted y compruébelo. Unos minutos después, desde la plataforma del tren, se volvió y me hizo señas para que me acercara. Volveré esta noche, dijo a modo de despedida. Creo que apenas le presté atención al tema del enebro, pues mis preocupaciones particulares me parecían absurdas y anticuadas en medio del bullicio de la estación. La noche anterior había sentido una incomparable satisfacción con la estrepitosa derrota del escéptico doctor. Pero ahora tenía que enfrentarme con la parte más delicada del problema. Desde la estación me encaminé directamente a la rectoría, que estaba situada en una pequeña meseta en la orilla opuesta a los bosques de Brentwood. El sacerdote pertenecía a esa clase de gente que antiguamente abundaba en Escocia, y que a medida que pasa el tiempo es menos frecuente. Era un hombre de familia acomodada, educado al estilo escocés, fuerte en filosofía, no tan fuerte en griego y, sobre todo, fuerte en experiencia, un hombre que se había encontrado en el curso de su vida con las personas más notables de Escocia y del que se decía que estaba extraordinariamente versado en doctrina, sin infringir la tolerancia, virtud para la cual los ancianos, gente bondadosa al fin y al cabo, están especialmente dotados. Estaba chapado a la antigua, y quizá no reflexionaba tanto en los abstrusos problemas teológicos como los jóvenes, ni se interesaba por los áridos problemas que plantean la confesión o la fe, pero comprendía la naturaleza humana, lo que tal vez es más útil. Me dispensó una cordial bienvenida. Adelante, coronel Mortimer, dijo. Me alegro de verle, es señal de que el niño mejora. Se encuentra bien. Dios sea alabado. Que el Señor le proteja y le bendiga. Este pobre siervo reza mucho por él, y eso no puede hacerle daño a nadie. Necesitará todas las oraciones, doctor Montesrief, dije, y también su consejo. Entonces le conté toda la historia, más de lo que le había contado a Simpson. El viejo sacerdote me escuchó sin poder contener algunas exclamaciones de asombro y al final se le empañaron los ojos. Es hermoso, dijo. No recuerdo haber oído nada parecido. Es tan hermoso como cuando Burns deseó la liberación de alguien por el que no se rezaba en ninguna iglesia. ¡Ay! Así que el chico quiere que usted consuele a ese pobre espíritu extraviado. Dios le bendiga. Hay algo sublime en todo esto, coronel Mortimer. Incluso la fe que el niño tiene en su padre. Me gustaría hablar de ello en un sermón. El anciano caballero me dirigió una mirada de alarma, y dijo: No quería decir sermón, pero debo escribir un artículo en el Children's Record. Vi el pensamiento que había cruzado por su cabeza. Pensó, o temió que yo pensara, en un sermón fúnebre. Pueden creerme, la idea no me resultó agradable. No puedo decir que el doctor Montesrief me diera algún consejo. ¿Acaso es posible dar un consejo en un asunto de tal naturaleza? Sin embargo, dijo, creo que yo también debo ir.
Soy un hombre viejo, soy menos propenso a asustarme que aquellos que están todavía lejos del mundo invisible. Este misterio me obliga a pensar en mi propio viaje al más allá. No tengo ideas rígidas sobre esta materia. Iré yo también. Y, tal vez, en el momento adecuado, el Señor nos ilumine y nos muestre lo que hay que hacer. Sus palabras me aliviaron un poco, mucho más de lo que Simpson había hecho. No sentía un gran deseo por aclarar las causas del fenómeno. Era otra cosa lo que me preocupaba, mi hijo. En cuanto al desgraciado espíritu de la puerta abierta, como he dicho, dudaba menos de su existencia que de la mía. Para mí no era un fantasma. Había conocido a la criatura, y sufría. Esta era mi impresión sobre ella, la misma que tenía Roland. La primera vez que la escuché me destrozó los nervios. Pero ahora ya no tenía miedo, un hombre se acostumbra a todo. El problema consistía en hacer algo por ella. ¿Cómo ayudar a un ser invisible, un ser que, alguna vez en el tiempo, había sido mortal? Tal vez, en el momento adecuado, el Señor nos ilumine y nos muestre lo que hay que hacer. Desde luego, es una frase de lo más anticuada, y, probablemente, una semana antes yo me habría reído, aunque sin malicia, de la credulidad del doctor Montesrief, pero había un gran consuelo, no sé si racional o de otro tipo que no podría explicar, en el simple tono de sus palabras. El camino que llevaba a la estación y al pueblo atravesaba la garganta, pero no pasaba por las ruinas. A pesar de que la luz del sol, el aire fresco, la belleza de los árboles y el sonido del agua son excelentes tranquilizantes para el espíritu, mi mente estaba tan absorbida por el misterio, que no pude evitar torcer a la izquierda cuando llegué a lo alto de la garganta, y encaminarme hacia el lugar que se podría denominar como el escenario de mis pensamientos. Estaba bañado por la luz del sol, como el resto del mundo. El ruinoso frontispicio miraba al este, y debido a la posición que ocupaba el sol en ese momento, la luz entraba a raudales por el portal, proyectando tal y como la linterna había hecho un torrente de luz sobre la hierba húmeda de la otra parte. Había una extraña fascinación en la puerta abierta tan inútil, una especie de emblema de la vanidad, una puerta completamente aislada, libre de modo que uno podría ir a donde se le antojara, a pesar de su primitiva función de cierre. Una entrada que ya no tenía sentido, que no conducía a lugar alguno. ¿Y por qué razón una criatura debía suplicar y sollozar para entrar a un lugar que ya no existía, o permanecer afuera, en el umbral de la nada? Era imposible reflexionar durante mucho tiempo en ello sin que la cabeza te diera vueltas. No obstante, recordé lo que Simpson me había dicho del enebro y me reí para mis adentros al considerar la inexactitud de su observación y lo equivocado que puede estar incluso un hombre de ciencia. Ahora mismo me parecía estar viendo la luz de mi linterna reflejándose en la superficie húmeda y brillante de las hojas puntiagudas de la derecha, y él habría sido capaz de ir a la hoguera manteniendo que estaba a la izquierda. Me acerqué a comprobarlo. Y, en efecto, el doctor estaba en lo cierto, al menos en una cosa, allí no había ningún enebro, ni a la derecha ni a la izquierda. Esto me dejó desconcertado, aunque, al fin y al cabo, no se trataba más que de un mero detalle. No había nada, tan solo unas zarzas que el viento agitaba, y la hierba que crecía al pie de los muros. Pero, después de todo, aunque por un momento había conseguido impresionarme, ¿qué importaba? Había huellas, como si alguien hubiera caminado arriba y abajo, frente a la puerta. Pero podían ser nuestras, y, además, todo aparecía diáfano y reinaba la paz y el silencio. Durante un rato examiné el resto de las ruinas, las que formaban el cuerpo principal de la vieja mansión como ya había hecho anteriormente. Sobre la hierba se destacaban algunas señales desperdigadas, pero no se podía afirmar con certeza que fueran pisadas. De cualquier modo, aquello no explicaba nada. El primer día había examinado cuidadosamente las habitaciones en ruinas. Estaban llenas de tierra y escombros, helechos marchitos y zarzas. Desde luego, nadie podía guarecerse allí. Me molestó enormemente que Jarvis me viera salir de aquel lugar, venía a pedirme instrucciones. No sé si mis expediciones nocturnas habían llegado al conocimiento de los criados, pero su mirada era harto significativa. Había en ella algo que me recordó el sentimiento que yo mismo había experimentado cuando Simpson tuvo que tragarse su escepticismo.
Jarvis estaba satisfecho de que la veracidad de su relato hubiera quedado fuera de toda duda. Yo jamás había hablado a uno de mis sirvientes en un tono tan perentorio como el que empleé con él. Lo envié a paseo con cajas destempladas, según me dijo el hombre más tarde. La verdad es que en aquel momento no toleraba ningún tipo de interferencia. Pero lo más extraño de todo es que no era capaz de enfrentarme con Roland. No subí a su cuarto, como habría hecho de forma natural en otras circunstancias. Las chicas no lo comprendían. Veían algo misterioso en todo ello. Mamá se ha ido a la cama, dijo Agatha. Roland ha pasado muy buena noche. Te quiero tanto, papá, exclamó la pequeña Ginny, abrazándome de la forma tan encantadora en que ella solía hacerlo. Al final me vi obligado a ir, pero ¿qué podía decirle? Lo único que podía hacer era besarle y decirle que estuviera tranquilo, que estaba haciendo lo imposible por resolverlo. Hay algo místico en la paciencia de un niño. Me pondré bueno, ¿verdad, papá?, dijo. Dios lo quiera. Eso espero, Roland. Oh, sí, todo saldrá bien. Quizá el chico se daba cuenta de que yo estaba muy nervioso, y que por esa razón no me quedaba con él el tiempo que yo hubiera deseado. Pero las niñas estaban muy sorprendidas y me miraban con gestos de extrañeza. Si yo estuviera mala, papá, y tú te quedaras tan poco tiempo a mi lado, se me partiría el corazón, dijo Agatha. Pero el niño tuvo un sentimiento de simpatía. Comprendía que en otras circunstancias yo jamás me habría comportado de esa manera. Me encerré en la biblioteca, pero no conseguí tranquilizarme y me pasé de un lado a otro como una fiera enjaulada. ¿Qué podía hacer? Y si no era capaz de hacer nada, ¿qué sería de mi hijo? Estas eran las preguntas que me perseguían sin descanso por los vericuetos de mi cerebro. Simpson volvió a la hora de la cena, y cuando la casa se quedó en silencio y los sirvientes se fueron a la cama, salimos a encontrarnos con el doctor Montesrief, como se había convenido, en lo alto de la garganta. Simpson, por su parte, estaba dispuesto a burlarse del teólogo. Si hay que hacer encantamientos, cortaré por lo sano. No le repliqué. No le había invitado, podía irse o quedarse, lo dejaba a su antojo. Según avanzábamos, crecía su locuacidad más de lo que mi espíritu podía soportar. Una cosa es cierta, dijo, tiene que haber intervención humana. Todo esto de las apariciones no son más que bobadas. Nunca he estudiado a fondo las leyes del sonido, y hay muchos aspectos de la ventriloquia de los que apenas sabemos nada. Si no le importa, dije, me gustaría que se reservara esa clase de comentarios para usted mismo, Simpson. No estoy de humor para soportarlos. Oh, creo que sé respetar las creencias ajenas, dijo. El simple tono de su voz me resultó extremadamente irritante. No me explico cómo la gente puede aguantar a estos científicos cuando no se está de humor para escuchar sus sarcásticas opiniones. El doctor Montesrief se reunió con nosotros a las 11, la misma hora en que iniciamos la exploración la noche anterior. Era un hombre voluminoso, de rostro venerable y cabellos blancos, viejo, pero rebosante de vigor, a quien un paseo en una noche fría intimidaba menos que a muchos jóvenes. Al igual que yo, llevaba una linterna. Estábamos bien provistos de medios de iluminación, y éramos hombres resueltos. Celebramos un rápido consejo, y decidimos separarnos y apostarnos en lugares diferentes. El doctor Montesrief se quedó en el interior, si es que se puede hablar de interior cuando no hay más que un muro. Simpson se colocó en la parte cercana a las ruinas, para interceptar cualquier comunicación con el cuerpo principal de la vieja mansión, que era el tema que se le había metido en la cabeza. Yo me aposté al otro lado. Es evidente que nada podía acercarse sin ser visto. También la noche anterior había sido así. Ahora, con nuestras 3 luces proyectándose en medio de las tinieblas, todo el lugar aparecía iluminado. La linterna del doctor Montesrief, una linterna antigua que no se podía apagar, provista de una tapadera calada y ornamental, brilló con fuerza en la oscuridad y arrojó unas de luz hacia arriba. La había colocado en la hierba, en lo que podía haber sido el centro de la habitación. La iluminación adicional que Simpson y yo suministrábamos desde ambos lados, impidió que se produjese el efecto acostumbrado de un chorro de luz saliendo de la puerta. Al margen de estos detalles, todo era igual a la noche anterior.
Y lo que ocurrió fue exactamente lo mismo, con el mismo sentido de repetición, punto por punto, que yo había presenciado las noches precedentes. Les aseguro que sentí como si el dueño de la voz, al caminar de arriba abajo, en su tormento, me empujara y me desplazara de un lado a otro, aunque estas son palabras completamente vacías si tenemos en cuenta que la luz de mi linterna y la de la antorcha de Simpson se proyectaban con nitidez a lo largo de una amplia extensión de hierba, sin encontrar sombra o interrupción alguna. Yo, por mi parte, había dejado de estar asustado. Mi corazón se desgarraba de piedad y preocupación, piedad por una atormentada criatura humana que gemía y suplicaba de esa forma, y preocupado por mí mismo y por mi hijo. Dios. Si no encontraba ayuda y qué ayuda podría encontrar, Roland moriría. Permanecimos en absoluto silencio hasta que se agotó el primer estallido, como yo sabía, por experiencia, que ocurriría. El doctor Montesrief, para quien el fenómeno era nuevo, permanecía completamente inmóvil al otro lado del muro, igual que nosotros en nuestros puestos. Mientras se oía la voz, mi corazón se había mantenido a un ritmo casi normal. Ya me había acostumbrado, y mi pulso no se aceleraba como me había ocurrido la primera vez. Pero en el instante en que se arrojó sollozando ante la puerta, no puedo usar otras palabras, sucedió algo que hizo que la sangre me hirviera y que el corazón me subiera a la boca. Era una voz que procedía de la parte interior del muro, la voz familiar del anciano sacerdote. Estaba preparado para oír algún tipo de abjuración, pero, desde luego, no para lo que oí. La voz le brotó balbuciente, como si estuviera demasiado conmovido para una correcta pronunciación. Willy. Willy. Dios nos asista. Eres tú. Estas sencillas palabras me produjeron el efecto que la voz de la invisible criatura había dejado de producirme. Pensé que el anciano, a quien había expuesto a semejante peligro, se había vuelto loco de terror. Corrí hacia la otra parte del muro, enloquecido yo mismo ante esta idea. El hombre seguía en pie, en el mismo lugar donde le había dejado, la linterna que yacía a sus pies proyectaba sobre la hierba su sombra borrosa y alargada. Mientras me acercaba, elevé la luz de mi linterna para verle la cara. Estaba muy pálido. Tenía los ojos húmedos y brillantes, la boca entreabierta y los labios temblorosos. No pareció verme, ni oírme. Simpson y yo, que habíamos pasado ya por esa experiencia, nos arrimamos el uno al otro para darnos ánimos y poder resistirlo. Pero él ni siquiera se enteró de que yo estaba allí. Todo su ser parecía absorbido por la angustia y la ternura. Alzó las manos, temblando, aunque yo creo que temblaba por la angustia, no por el miedo. Y entonces empezó a hablar: Willy, si eres tú, y si esto no es un engaño de Satán, eres tú. Willy, muchacho. ¿Por qué vienes aquí y espantas a personas que no te conocen? ¿Por qué no vienes a mí? Pareció esperar una respuesta. Cuando se extinguió su voz, su semblante, con todas las facciones en movimiento, continuó hablando. Simpson me produjo otro terrible sobresalto al deslizarse sigilosamente a través de la puerta con su antorcha, espantado, con una curiosidad tan desesperada como la mía. Pero el sacerdote continuó hablando con otra persona, sin reparar en Simpson. Su voz tenía ahora un tono de reconvención. ¿Te parece justo venir aquí? Tu madre murió con tu nombre en los labios. ¿Acaso piensas que habrías sido capaz de cerrarle la puerta a su propio hijo? ¿Crees que el Señor te cerrará la puerta, criatura de poca fe? No. Te lo prohíbo. Gritó el anciano. La angustiada voz reanudó los lamentos. El sacerdote avanzó un poco, repitiendo sus últimas palabras en un tono imperativo. Te lo prohíbo. No supliques más. Regresa a tu mundo, espíritu errante. Regresa. ¿Me oyes? Yo que te bauticé, que me esforcé a tu lado, que he intercedido por ti ante el Señor. En ese momento bajó el tono. Y ella también, pobre mujer. Es a ella a quien suplicas. Ya no está aquí. La hallarás con el Señor. Ve allá y búscala, pero no aquí. ¿Me oyes, muchacho? Ve tras ella. El Señor te dejará entrar, aunque sea tarde. Ten valor, muchacho. Si has de postrarte, y llorar y suplicar,
que sea ante la puerta del cielo, no ante las ruinas del portal de la casa de tu madre. Se detuvo para tomar aliento. La voz también se había callado. Pero no como lo había hecho siempre, cuando se cerraba la serie y se agotaban las repeticiones, sino con un gemido entrecortado, como si estuviera abrumada. Entonces el sacerdote volvió a hablar. ¿Me estás oyendo, Will? Oh, criatura, siempre te gustaron las cosas miserables. Déjalas ahora. Ve a la casa del Padre, del Padre. ¿Me estás oyendo? El anciano cayó al suelo de rodillas, levantó el rostro y extendió sus temblorosas manos hacia el cielo, completamente blanco bajo la luz que se abría paso a través de las tinieblas. Yo resistí todo el tiempo que pude, y, entonces, no sé por qué razón, yo también caí de rodillas. Simpson permanecía de pie en el umbral, con una expresión en el rostro que es imposible describir con palabras, el labio inferior caído, y la mirada fija, de demente. Parecía que era a él, a aquella imagen de profunda ignorancia y asombro, a quien estábamos rogando. Durante todo ese tiempo, la voz permanecía en el mismo sitio, emitiendo un sollozo bajo y contenido. Señor, dijo el sacerdote, Señor, llévalo a tu morada eterna. La madre a quien suplica está contigo. ¿Quién sino tú puede abrirle la puerta? Señor, ¿acaso es demasiado tarde o demasiado difícil para ti? Señor, haz que la mujer lo deje entrar. Haz que ella lo deje entrar. Salté hacia adelante para coger con los brazos algo que se lanzó frenéticamente a través de la puerta. La ilusión fue tan fuerte que no me detuve hasta que noté que mi frente rozaba la pared y mis manos apretaban un puñado de tierra. Allí no había nadie a quien salvar de una caída, como yo, en mi desvarío, había creído. Simpson alargó la mano y me ayudó a levantarme. Estaba tembloroso y helado, con el labio inferior colgando, y apenas podía articular palabra. Se ha ido, dijo tartamudeando. Se ha ido. Nos apoyamos el uno en el otro durante un momento, temblando de tal manera los dos que todo el escenario parecía temblar también, como si fuera a disolverse y desaparecer. No podré olvidarlo mientras viva, el resplandor de aquellas extrañas luces, la oscuridad que se cernía alrededor, y la figura arrodillada, con toda la blancura de la luz concentrada sobre su cabeza canosa y venerable y sus manos, que se extendían hacia lo alto. Un misterioso y solemne silencio nos envolvía. Solo una palabra brotaba a intervalos de los labios del sacerdote: Señor. Señor. No nos veía, y tampoco pensaba en nosotros. Nunca sabré cuánto tiempo estuvimos allí, como centinelas, vigilando sus plegarias, mientras sosteníamos las luces confusos y aturdidos, sin comprender apenas lo que hacíamos. Por fin el anciano levantó sus rodillas del suelo, se estiró en toda su altura, elevó los brazos, tal como se hace en Escocia al finalizar un servicio religioso, y, con aire de solemnidad, dio su bendición apostólica. ¿Pero a qué? A la tierra silenciosa, a los bosques tenebrosos, a la inmensidad del cielo, pues nosotros no éramos más que meros espectadores que apenas pudimos pronunciar, jadeantes, la palabra amén. Yo creía que debía de ser medianoche cuando emprendimos el camino de regreso. En realidad era mucho más tarde. El doctor Montesrief me cogió del brazo. Caminaba lentamente, dando muestras de estar extenuado. Se diría que veníamos de velar a un muerto. Había algo que hacía que el mismo aire se mantuviera solemne y quieto. Algo parecido a esa sensación de alivio que queda siempre después de una lucha a muerte. La perseverante naturaleza, que no conoce el desaliento, resurgía en nosotros según retornábamos a los caminos ordinarios de la vida. Durante un rato no intercambiamos ninguna palabra. Pero cuando salimos de entre los árboles y nos acercamos a los terrenos despejados que se abrían en las proximidades de la casa, desde donde podíamos contemplar la bóveda celeste, el propio doctor Montesrief fue el primero en tomar la palabra. Debo marcharme, dijo. Me temo que ya es muy tarde. Bajaré por la garganta, por el mismo camino por el que vine. Pero no solo. Yo le acompaño, doctor. Bien. No me opongo. Soy viejo, y la agitación me agota más que el trabajo. Sí, le agradeceré que me permita apoyarme en su brazo. Esta noche, coronel, me ha prestado muy buenos servicios.
Apreté su mano bajo mi brazo, sin fuerzas para responderle. Pero Simpson, que se había decidido a acompañarnos y avanzaba con su antorcha encendida en un estado de semi-inconsciencia, volvió en sí, aparentemente, al oír el sonido de nuestras voces, y apagó la tosca llama con un movimiento brusco, como si se sintiera avergonzado. «Deje que yo lleve la linterna», dijo, «es muy pesada». Se recuperó de una sacudida y, en un instante, el espectador pasmado que había sido se convirtió en el habitual cínico y escéptico. «Me gustaría hacerle una pregunta», dijo. «¿Cree usted en el purgatorio, doctor?» «Que yo sepa, no es dogma de la Iglesia». «Señor», dijo el doctor Montesrief, «a veces un hombre viejo como yo no está seguro de lo que cree. Solo hay una cosa que me parece indudable, el amor y la bondad de Dios. Pero yo creía que eso era en esta vida. No soy teólogo». «Señor», respondió el anciano, con un temblor que recorrió todo su esqueleto, «si yo viera a un amigo atravesando la puerta del infierno, no desesperaría, pues su padre aún podría cogerle de la mano, si llorara como tú. Reconozco que es muy extraño. No consigo entenderlo. Tiene que haber intervención humana, estoy seguro». «Doctor, ¿cómo logró usted saber de quién se trataba?» El sacerdote extendió la mano con el gesto de impaciencia que mostraría un hombre al que le preguntaran cómo había reconocido a su hermano. «Va», dijo, y luego añadió en tono solemne. «¿Cómo no iba a reconocer a una persona a la que conozco mejor, mucho mejor, de lo que le conozco a usted? Entonces, usted lo vio». El doctor Montesrief no respondió. Se limitó a mover la mano otra vez con gesto de impaciencia, y siguió andando, apoyándose con fuerza en mi brazo. Caminamos largo rato sin decir palabra, metiéndonos por sombríos senderos, escarpados y resbaladizos a causa de la humedad invernal. El aire permanecía en calma. Apenas un susurro en las ramas de los árboles, que se confundía con el sonido del agua del arroyo, en dirección al cual estábamos descendiendo. Cuando volvimos a hablar, lo hicimos sobre temas sin trascendencia, como la altura del río o las lluvias recientes. Nos despedimos del sacerdote en la puerta de su casa, donde apareció la vieja ama de llaves, que le esperaba con gran preocupación. Soy yo, padre. Es que el señorito ha empeorado», gritó. «Nada de eso, está mucho mejor». «Dios le bendiga», dijo el doctor Montesrief. Creo que, si en el camino de regreso, Simpson hubiera empezado otra vez con sus preguntas, le habría arrojado contra las rocas, pero tuvo el acierto de permanecer callado. Hacía muchas noches que el cielo no aparecía tan despejado. Por encima de los árboles resplandecían algunas estrellas diseminadas, cuya luz penetraba la baldía oscuridad y las desnudas ramas. El viento, como he dicho, las agitaba suavemente, produciendo una tenue y sosegada cadencia. Era un sonido real, como todos los sonidos de la naturaleza, y nos sumergía en un remanso de paz y serenidad. Pensé que ese sonido era como la respiración de una persona dormida, y que Roland debía de estar durmiendo, satisfecho y tranquilo. En cuanto llegamos, subimos a su habitación. Allí reinaba la completa calma del sueño. Mi esposa me miró somnolienta y sonrió. «Creo que está mucho mejor, pero llegas muy tarde», susurró, cubriendo la lámpara con la mano para que el doctor pudiera ver a su paciente. El niño había recuperado algo de su color natural. Mientras estábamos alrededor de la cama, se despertó. Sus ojos reflejaban esa felicidad que tiene un niño medio despierto, y aunque deseaban volver a cerrarse, parecían agradecer la interrupción y la suave luz. Me incliné sobre él y besé su frente húmeda y fresca. «Todo está bien, Roland», dije. Me contempló con una mirada de placer, después me cogió la mano, apoyó su mejilla en ella, y se quedó dormido. Durante algunas noches vigilé las ruinas. Hasta la medianoche empleaba todas las horas de oscuridad rondando en torno a aquel pedazo de muro que estaba ligado a tantas emociones, pero no escuché nada, ni vi nada que se apartase del apacible curso de la naturaleza. Y, que yo sepa, no se ha vuelto a escuchar nada. El doctor Montesrief me contó la historia del joven, cuyo nombre había pronunciado sin vacilar en las ruinas. No le pregunté, cómo hizo Simpson, de qué manera había conseguido reconocerlo. Había sido un hijo pródigo, débil,
necio, fácil de embaucar, de los que se dejan llevar, como dice la gente. Todo lo que habíamos oído sucedió en la vida real, afirmó el sacerdote. El joven había regresado a casa 1 o 2 días después de la muerte de su madre, que era el ama de llaves de la vieja mansión, y, enloquecido por la noticia, se arrojó al suelo, ante la puerta, suplicando a su madre que le dejara entrar. El anciano apenas podía hablar a causa de las lágrimas. Yo estoy convencido que el cielo nos proteja, que poco sabemos de las cosas, que una escena como aquella podía quedar grabada en el oculto corazón de la naturaleza. No pretendo dar una explicación, pero la repetición de la escena me impresionó desde el principio, por su terrible carácter insólito e incomprensible, casi mecánico, como si el invisible actor no pudiera rebasar un límite o introducir una variación y estuviera condenado a representarlo eternamente. Otra cosa que me impresionó poderosamente fue la semejanza con que el anciano sacerdote y mi hijo interpretaron el extraño fenómeno. El doctor Montesrieff no estaba aterrorizado, como yo mismo y los demás lo estuvimos. Para él no se trataba de un fantasma, como nosotros, me temo, lo consideramos vulgarmente, sino una desdichada criatura a quien había reconocido en medio de aquellas dramáticas circunstancias, exactamente igual que si hubiera estado vivo, y no dudó en ningún momento de su identidad. Y a Roland le pasaba lo mismo. Para él, aquella alma en pena, si es que era un alma, aquella voz del más allá, era un pobre ser humano afligido, a quien había que socorrer y liberar de su tormento. Cuando se puso bueno, me habló con absoluta franqueza. Yo sabía que mi padre encontraría la manera de ayudarlo, dijo. Esto sucedió cuando se encontraba fuerte y restablecido, y el temor de que se convirtiera en un histérico o un visionario, había quedado felizmente atrás. Debo añadir un curioso detalle que no parece guardar relación con lo anterior, pero que Simpson utilizó con profusión para sostener su teoría de la intervención de un agente humano, que estaba decidido a encontrar a cualquier precio. Durante los días en que tuvieron lugar los acontecimientos, él había inspeccionado las ruinas minuciosamente, pero después, cuando todo había finalizado, una tarde de domingo que paseábamos casualmente por allí, disfrutando de las horas de ocio, Simpson descubrió con su bastón una vieja ventana que estaba cegada por la tierra y los escombros. Saltó al interior, muy excitado, y me dijo que le siguiera. Nos encontramos con una pequeña cueva, pues aquello tenía más de cueva que de habitación, completamente oculta bajo la hiedra de las ruinas. En un rincón había un montón de paja, como si alguien se hubiera preparado un lecho en aquel lugar, y por el suelo todavía se veían algunos mendrugos de pan. Simpson me explicó que alguien se había alojado allí, y no hacía mucho tiempo, de manera que le parecía indudable que ese ser desconocido era el autor de los misteriosos sonidos. Ya le dije que había intervención humana, dijo triunfalmente. Olvidaba, supongo, que tanto él como yo habíamos estado allí parados con nuestras luces sin ver nada, mientras el espacio que mediaba entre nosotros era atravesado de manera audible por algo que podía hablar, llorar y sufrir. No se puede razonar con hombres de esta clase. Y, sin embargo, estaba siempre dispuesto a reírse de mí, con el apoyo que le brindaban sus débiles argumentos. Yo mismo estaba desconcertado, pues no acertaba a comprenderlo, pero nunca dudé que en el fondo del problema había un agente humano. Aquí lo tiene, debe de haber sido un tipo muy listo, dijo el doctor. Bagley dejó de estar a mi servicio tan pronto como se encontró bien. Me aseguró que no era por falta de aprecio, pero que no podía soportar ese tipo de cosas. Estaba tan debilitado y cadavérico que me alegré de hacerle un regalo y dejarle marchar. Por mi parte me pareció una cuestión de honor permanecer allí 2 años, el tiempo por el que había alquilado la casa de Brentwood, pero no renové el alquiler. Para entonces ya nos habíamos instalado y encontrado un confortable hogar propio. Debo decir, para finalizar, que siempre que el doctor me desafía con su terquedad, consigo devolver la seriedad a su rostro y desbaratar sus protestas al recordarle el enebro. Para mí es un asunto de escasa importancia. Es posible que estuviera equivocado. No me preocupaba que estuviera a uno u otro lado, pero el efecto que le produjo a Simpson fue muy diferente. Podía pensar que la voz angustiada, el alma en pena, no era sino el resultado de un truco de ventriloquia, o reverberaciones,
o si lo prefieren una elaborada y prolongada broma ejecutada por un vagabundo que se había alojado en la vieja torre. Pero el enebro le desconcertaba. Así de diferentes son los efectos que un mismo hecho produce en la mente de personas diferentes. Fin.